Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Voces muertas. Tenía 22 años cuando me asignaron al 21º Batallón de Infantería en el estado de Durango. Era marzo de 2007 y llevábamos 2 semanas desmontando sembradíos de amapola en la Sierra de Topia. Aquella tarde recibimos la orden de avanzar 20 kilómetros más al poniente. Un dron había detectado una construcción grande, aparentemente deshabitada, en medio de los barrancos. Íbamos 10 hombres al mando de un capitán recién llegado de la capital. Nadie conocía bien el terreno, solo que los senderos se abrían y se cerraban entre pinos y riscos como si los moviera el viento. La caminata comenzó con un silencio extraño, ni chicharras ni pájaros. El suelo era negro de humedad y, aun con el sol alto, el aire olía a fogata apagada. Conforme subíamos, entre la neblina tenue apareció una verja de hierro torcida y, detrás, una casona de piedra color ocre, con arcos carcomidos y balcones ciegos. Parecía una hacienda colonial empotrada en la ladera, demasiado grande para haber pasado desapercibida en las fotografías aéreas. El capitán levantó el puño, señal de alto. Repartió puestos, 2 francotiradores cubrieron los flancos, a mí y a otro cabo, Zamudio, nos tocó inspeccionar la retaguardia. Mientras esperaba la orden de entrar, repasé la imagen que me había llevado al ejército, mi padre, veterano de la vieja guardia, diciendo que la primera misión real marca la vida entera. Tenía razón. El portón se dio con un crujido que se tragó la sierra. Las salas interiores estaban desnudas, salvo por montones de tierra amontonados como si alguien hubiese excavado dentro y dejado todo a medias. El polvo flotaba en el aire denso, espeso como ceniza. Al pisarlo, sentía que algo se movía debajo, como lombrices. Avanzamos en escuadra por pasillos llenos de humedad. Los muros mostraban símbolos trazados con carbón, círculos concéntricos atravesados por flechas, números invertidos, cruces sin Cristo. Uno de los tenientes murmuró que aquello se parecía a la brujería que había visto en Guerrero, aunque añadió que allá al menos olía a copal, aquí olía a drenaje frío. Llegamos a un corredor más ancho que desembocaba en un patio interior. El suelo era un mosaico de azulejo verde oscuro y, en medio, sobresalía un pozo sin brocal. Parecía seco, pero la piedra en torno estaba mojada. Me incliné para escuchar si corría agua. Desde el fondo subió un murmullo leve, como eco de voces femeninas cantando un salmo sin letra. Retrocedí de golpe, no tenía radio para reportar, mi lengua se quedó pegada al paladar. El capitán ordenó revisar cada habitación que rodeaba el patio. Al entrar en la primera, sentí que la temperatura bajaba, mi aliento se volvió vaho. En la pared del fondo, una cruz invertida hecha con huesos de animales colgaba clavada con alambres. Alrededor, veladoras gastadas yacían volcadas en círculos concéntricos. Un sudor helado me recorrió la nuca, eché un vistazo a Zamudio, que tientas formaba un crucifijo con los dedos sin que el capitán lo notara. Segunda habitación, un cuarto de techos altos, ventanales cegados con tablones. Sobre el piso había reliquias militares, gorras, placas, cantimploras, todas corroídas por óxido. Entre ellas distinguí un uniforme de campaña modelo 2002, idéntico al mío, doblado con cuidado encima de una silla de madera. No pude evitar imaginar el cuerpo que lo llevó puesto, quizá un compañero desconocido. Tercera habitación, la biblioteca. Los libreros estaban vacíos, excepto por un álbum de fotos empolvado en el atril. Pasé las páginas, retratos en blanco y negro de mujeres con rebozo ante el mismo pozo del patio, siempre de noche, siempre con el rostro borroso. Una anotación a lápiz se repetía al pie de cada imagen, ellas guardan la siembra. Al tocar la última página sentí el papel caliente, como si hubiera estado cercano a una fogata recién apagada. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Provenía del pasillo y llevaba nombre propio, Martínez. Corrimos. Lo encontramos apoyado contra la pared, pálido, el fusil en el suelo.
Balbuceaba que había visto a una mujer cruzar la puerta y desvanecerse. El capitán quiso sacarlo del lugar, pero al intentar incorporarlo, la mirada de Martínez se clavó en el vacío del techo y comenzó a convulsionar sin soltar un solo quejido, como si alguien tirara de sus hilos desde arriba. Lo arrastramos fuera de la casa. El sol se había escondido sin aviso, un eclipse gris que borró el último rastro de azul del cielo. La neblina bajó espesa, obligándonos a encender linternas. Al enfocarla sobre la fachada, vimos 3 siluetas femeninas recortadas en el umbral, rebozos negros, manos delgadas, pies descalzos. No se movían ni parecían respirar, la luz las atravesaba sin dar forma definitiva, como si su carne estuviera hecha de humo. El capitán alzó el fusil, pero Zamudio lo sujetó por el brazo y musitó que aquello no se podía enfrentar con plomo. Hubo un segundo de duda, después, la lógica militar sufrió un cortocircuito colectivo. Nadie disparó. Las figuras se giraron al unísono y se adentraron en la oscuridad del interior, flotando a un palmo del piso. Entonces el pozo del patio empezó a resonar como tambor dentro de nuestras cabezas, vacío, 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 repetía, sin tono ni idioma. La retirada fue caótica. Tratábamos de cargar a Martínez, pero sus botas parecían pegadas al suelo, cada paso costaba un abismo. Cuando por fin alcanzamos la verja, sentí un soplo gélido tras la oreja y escuché un susurro nítido que dijo mi rango y mis 2 apellidos. Me di vuelta, el camino atrás estaba vacío, salvo por la puerta abierta de la hacienda que se cerró lentamente por sí misma, sin manos que la empujaran. Nos reagrupamos en claro de pinos a 500 metros. Martínez dormía con los ojos abiertos, un hilo de sangre seca en la comisura del labio. El capitán encendió un cigarro, temblándole la llama del encendedor. Nadie preguntó si regresaríamos. La radio chisporroteó, pero solo devolvía ruido blanco. En medio del silencio, se coló una melodía infantil, guitarra desafinada, la misma que mi madre tarareaba cuando yo era niño. Casi tiro el casco, el capitán gritó «apáguenla», pensando que era una broma, pero las pilas estaban fuera del aparato. No esperamos a la madrugada. Descendimos sin formación por la vereda hasta el punto donde nos esperaba el camión táctico. El motor tosió 2 veces antes de encender y, al hacerlo, las luces delanteras iluminaron el camino de tierra. Allí, a la derecha, vimos huellas de pies descalzos marcadas sobre el lodo fresco, como si hubiesen bajado corriendo detrás de nosotros. Ninguna medía más de 20 centímetros. Ya en la base, el capitán redactó un informe breve, instalación abandonada, sin hallazgos de narcocultivo. Un elemento sufre crisis nerviosa. Recomiendo cerrar zona con perímetro y esperar reconocimiento aéreo. Fue lo último que supe oficialmente de aquella misión. Zamudio y yo fuimos trasladados a otra compañía en Chihuahua. Martínez ingresó al hospital militar con pronóstico reservado y jamás volvió a filas. Las noches siguientes trajeron la consecuencia que temía. Me acostaba, cerraba los ojos y la respiración se me agolpaba en el pecho. Veía la puerta de la hacienda abriéndose en la penumbra, percibía el olor a hueso húmedo y escuchaba la voz que me nombraba. Una madrugada desperté empapado, en la camilla al lado, Zamudio también se agitaba, murmurando el mismo salmo sin letra que yo había escuchado en el pozo. Solicité licencia temporal alegando agotamiento extremo. De vuelta en mi pueblo, a cientos de kilómetros, creí que el aire distinto y el ruido de los carros romperían el hechizo. Pero cada vez que paso cerca de una casa antigua siento el estómago cerrarse. De pronto imagino que detrás de la puerta, en la penumbra, me esperan 3 figuras sin rostro, cuidando una siembra que nunca vimos, dispuestas a recordar mi nombre por toda la eternidad. No he encontrado explicación oficial ni extraoficial. Solo guardo el álbum de fotos que logré sacar sin que nadie notara, escondido bajo los tablones de mi cama. A veces, contra todo instinto, lo abro. Las imágenes siguen ahí, pero ahora las mujeres con rebozo muestran algo que antes no vi. Detrás de ellas, casi imperceptible, se alza la silueta de un soldado con uniforme modelo 2002. Su cara está borrosa, pero el parche con el apellido se distingue si la luz le pega de cierto ángulo. Dice Martínez.
Cada vez que leo ese nombre, el papel se calienta y el canto del pozo vuelve a brotar de la nada, repitiendo la misma palabra, vacío, vacío, vacío. Entonces cierro el álbum y rezo a un Dios que no sé si escucha, porque sé que, mientras yo siga recordando, ellas seguirán custodiando algo que jamás debimos despertar. Niebla de centinelas. El parte oficial marcaba que era la madrugada del 5 de enero de 2019, todavía época de fiestas, pero para mí el calendario se detuvo aquella noche en el destacamento de El Mirador, un puesto de resguardo sobre la línea de poliductos que atraviesa la Sierra Norte de Veracruz. Éramos 4 elementos recién egresados del adiestramiento avanzado. Nos habían enviado como refuerzo a una planta de válvulas porque bandas huachicoleras rondaban la zona. El turno se dividía en 2 parejas, Lara y yo en el cuarto de monitoreo, Zamudio en la garita delantera y Telles al fondo, junto a los tanques de compensación. El frío serrano se colaba entre los sellos de las ventanas mientras las cámaras escupían imágenes grises. A las 23:45 horas, la pantalla donde convergían los 4 canales parpadeó con una interferencia que atribuye al viento. Los contornos se estabilizaron y apareció una camioneta pick-up sin placas avanzando despacio por la brecha junto a la barda perimetral. No detuvo la marcha, solo rebasó la planta y se perdió cuesta arriba. Avisé por radio a Zamudio, él respondió que no veía luces, que quizá la unidad había tomado la curva del cerro. Registré el incidente en el libro y continué revisando el celular, respondiendo mensajes atrasados. Poco después de la medianoche la niebla bajó desde las copas de los pinos y cubrió la explanada. El foco de sodio sobre la entrada generó un halo anaranjado donde flotaban motas de humedad. En la cámara 2, la que apuntaba al jardín que separaba la caseta del edificio administrativo, distinguí una figura sentada en el borde de un macizo de adelfas, una mujer menuda, inmóvil, las manos juntas sobre el regazo. Vestía un abrigo claro que resaltaba contra la oscuridad. No alcancé a verla llegar, y la lógica dictaba que el acceso peatonal permanecía cerrado con candado. Se lo señalé a Lara. No hizo falta discutir. Tomé mi fusil FX-05, activé el seguro y bajé la escalera metálica hasta el nivel del patio. El vaho salía en bocanadas cuando respiraba, el termómetro marcaba 5 grados, pero la sensación era de un hielo que mordía la piel. Lara me cubría desde arriba con la mira térmica. Me aproximé a la jardinera. La mujer me daba la espalda, el cabello lacio caía hasta mitad de la espalda y se movía levemente, como si alguien lo soplara desde abajo. Sin levantar la voz, pregunté si necesitaba ayuda. No contestó. Fue entonces cuando vi que su hombro derecho sostenía un bulto envuelto en una manta azul, un bebé, pensé, por la forma redondeada y el modo en que lo apretaba contra sí. El silencio se volvió opresivo. Un olor a cera y flores marchitas flotaba alrededor. Volví a hablar, ahora anunciando que era zona restringida y debía retirarse. La mujer inclinó la cabeza hacia mí y giró solo lo suficiente para que le viera el perfil. La cara parecía de yeso húmedo, carente de color, los labios, resquebrajados. Murmuró algo ininteligible. El bulto se movió dentro de la manta. Cuando el viento descubrió parte de la tela, lo que emergió no era un rostro infantil sino una máscara ennegrecida, casi simiesca, con los ojos hundidos y una mueca que recordaba una calavera. Retrocedí un paso. El fusil temblaba en mis manos pese al adiestramiento. En mi audífono, la voz de Lara susurró que volviera al centro, la señal térmica mostraba la silueta como una mancha fría, sin calor corporal. Obedecí instintivamente. Al cruzar la puerta, bajé la barra de seguridad. Lara me miraba con los ojos desorbitados. En la pantalla, la mujer seguía sentada, meciendo el fardo mientras su falda ondulaba como si la balaran corrientes de agua. De pronto se puso de pie. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, segura, como un péndulo sostenido por hilos invisibles. Sin mover los labios, su voz pareció brotar del sistema de altavoces. Me dejaron aquí. Mi regalo se derrite. El eco retumbó dentro del cuarto. Las bombillas pestañearon. De la nada llegó un golpe seco desde el lado de los tanques.
Telles anunció por radio que algo corría entre los ductos, alcanzó a ver una sombra blanca deslizándose sin pisadas. Lara cambió la vista a la cámara 4. Entre la niebla, la silueta de la mujer apareció a 20 metros del punto original, sin que ninguna cámara la captara desplazándose. La manta había desaparecido. En su lugar, sostenía un pastel redondo, goteando una crema oscura que caía en hilo sobre la grava. La imagen perdió nitidez. Cuando recuperó foco, la figura se encontraba del otro lado de la reja, como si hubiera atravesado los barrotes. La radio crepitó con la voz entrecortada de Zamudio, reportaba que la pick-up de antes estaba de regreso, estacionada junto al viejo camino de servicio. Sus luces estaban apagadas y las puertas abiertas. Ordené formación de triángulo defensivo alrededor del edificio. Apreté el interruptor de alarma interna, el generador alimentó los reflectores, pero ninguno encendió. Un chasquido como de hielo partiéndose acompañó otro apagón de las pantallas. Al volver la corriente, comprobamos que la cámara térmica era un mosaico de sombras heladas. Todo indicaba 0 grados, excepto por una columna incandescente que ascendía desde el jardín, como el escape de un soplete invertido. En ese resplandor se materializó la camioneta, pero en lugar de neumáticos descansaba sobre el puro chasis, suspendida, temblequeando como un títere. Dentro, 3 siluetas inmóviles, una pareja y un niño, rostros hundidos, piel ceniza. El pastel chorreó sobre el asiento del copiloto. Entonces comprendí, la mujer no buscaba ayuda, regresaba una y otra vez al punto donde la habían abandonado, reviviendo un trayecto que terminaba allí desde hacía años. El manual dice que la lógica militar debe imponerse, que la mente controla al instinto. Pero el instinto gritaba que aquello no pertenecía al reino humano. Pedí autorización a mando para replegarnos a la caseta de 1 kilómetro atrás. La señal satelital falló. Solo quedó el silencio y el frío. A las 2:12, el pastel estaba sobre el umbral del cuarto de monitoreo. Nadie lo había visto llegar. La cubierta era de betún rosa, pero el color real era un rojo violáceo que se filtraba desde capas internas, como sangre que empapa la masa. Bajo la base se formaba un charco negro. Una vela chiquita ardía con llama verdosa, aunque ninguna corriente de aire la perturbaba. Sentí que mi cuerpo se separaba de la escena, viéndola desde un sitio ajeno mientras el aroma dulzón se volvía insoportable. Lara intentó romper la puerta auxiliar, la chapa se negó a girar, como soldada. Un golpe metálico resonó arriba, donde la escalera exterior conduce al tanque de agua. Observé por la cámara 3, la mujer ascendía por los peldaños, erguida, los pies descalzos suspendidos al borde. Frente a ella, la tapa del depósito cedió con un chirrido. Sobre el hierro se encendió un resplandor azulado, igual al de un soplete, formando un círculo perfecto. Supuse que era la misma columna térmica vista antes, ahora abriendo un umbral. La figura se disolvió poco a poco en esa luz, hasta que el metal volvió a cerrarse solo, sin un ruido. El pastel se apagó al mismo tiempo. El tiempo volvió a fluir. Pudimos movernos y salimos al patio. El aire estaba limpio, la temperatura subió de golpe y los reflectores funcionaron. Buscamos huellas, no hallamos más que el rastro pegajoso de algo parecido a jarabe coagulado que empezaba a secarse sobre la losa. Al amanecer, ingenieros civiles y mando táctico llegaron para inspeccionar. Encontraron la pick-up volcada en el sendero, semienterrada y oxidada. El registro vehicular mostraba un accidente ocurrido 7 años atrás, una familia desaparecida tras derrumbarse un talud durante una tormenta. Nadie recuperó los cuerpos, la carpeta se archivó sin resultados. El pastel cumplía el cumpleaños del niño, dijo la nota policial, y quedó intacto dentro del vehículo. El comandante ordenó reforzar la vigilancia y colocó una cruz metálica junto a la jardinera. También iluminó la ruta con reflectores LED. Fue medida inútil. Quien se queda a la medianoche describe lo mismo, una mujer taciturna, un pastel que huele a muerte y la sensación de que el tiempo se parte en 2 planos. Yo aguanté 15 días más. La noche final, un destello en la ventana reveló una mano infantil pegada al cristal, la boca abierta en un gesto de risa silenciosa. Al renunciar,
entregué mi uniforme con la certeza de que ni el ánimo más templado resiste un sitio donde los difuntos siguen patrullando sus propias ruinas, esperando que alguien entienda su mensaje. Esta vez no pienso volver a pararme en la sierra. Las autoridades pueden llamar protocolo a lo que pasó, yo lo nombro maldición. A veces, mientras intento dormir, oigo dentro del cráneo la voz quebradiza repitiendo, mi regalo se derrite. En esos minutos el olor a betún rancio vuelve a la habitación y siento la cama alzarse unos centímetros, como la carrocería vencida de una camioneta fantasma que nunca termina su ruta. La risa del desierto. El servicio me llevó al estado de Sonora en marzo de 2011. Éramos 6 soldados del 23º Regimiento de Infantería apostados en un retén improvisado sobre la carretera secundaria que une la zona turística de Bahía Seca con la autopista principal. La cinta asfáltica atravesaba un desierto de dunas fosilizadas, cardones solitarios y un silencio que de noche parecía absorber hasta el zumbido de los generadores. Había luna nueva, y el viento llegaba desde el golfo oliendo a sal reseca. Nuestro mayor trabajo era revisar a los cazadores furtivos y a los turistas que buscaban playas tranquilas lejos de la prensa. Aún así, nadie bajaba la guardia, aquel tramo servía también para mover droga y combustible robado. A las 2:40 horas la jornada avanzaba sin incidentes. Llevábamos el conteo habitual de vehículos, 2 camionetas de pescadores, un sedán con surfistas de Arizona y un viejo autobús escolar convertido en motorhome. Después, el camino quedó vacío. Me tocaba vigilar el carril de salida, fusil colgado y chaleco que ya escocía por el sudor. El capitán Díaz fumaba junto al camión de apoyo, y los demás rotaban entre la barrera de conos y la mesa de registros. Las luces aparecieron lejos, rectas como alfileres. Un auto compacto avanzó despacio, pero se detuvo unos 50 metros antes del punto de inspección. Se mantuvo detenido quizá 10 segundos y reculó un par de metros, como si su conductor lo reconsiderara todo. Avisé por radio y los muchachos adoptaron la formación, 2 en flanco, 1 atrás, yo al frente. El auto no huyó, solo quedó inmóvil, motor encendido. La luz interior se activó y distinguimos a un hombre al volante levantando las manos sobre el tablero. En el asiento del acompañante una mujer se retorcía, presa de un sollozo agudo, se cubría la cara como quien intenta arrancarse algo invisible de la piel. Avanzamos con precaución. Apenas crucé la mitad de la distancia, un sonido extraño se filtró desde la planicie, una risa, clara y prolongada, que el viento trajo como eco de feria abandonada. Se me erizó el cabello bajo el casco. Giré el cuello y vi que el soldado Méndez también buscaba con la mirada. No era imaginación colectiva. Lo siguiente ocurrió tan rápido que todavía lo repaso cuadro por cuadro. De la parte baja de las dunas, a nuestra izquierda, surgió la silueta de una mujer. Vestía algo parecido a una túnica blanca, sucia por el polvo, tan larga que ocultaba los pies. No caminaba, parecía deslizarse, pero el movimiento dibujaba zancadas larguísimas, casi 2 metros por paso. Se desplazaba en diagonal, huyendo de la cinta asfáltica, con la mirada clavada en la arena. Ordené al conductor del carro que avanzara hasta el retén sin acelerar. Caminamos junto al vehículo, manteniéndolo entre nosotros y la aparición. Ella se alejaba, pero la sensación de pesadilla crecía, el aire parecía espesarse y hasta el ruido del motor sonaba amortiguado. Cuando quedaban unos 10 metros para que llegaran a los conos, la risa resonó de nuevo, esta vez muy cercana. Giré instintivamente hacia el costado derecho del auto y la vi cruzar la carretera frente a nosotros. No sé de dónde surgió, solo estaba ahí, iluminada por los faros. El conductor, con reflejos de pánico, activó las luces altas. Fue un error. Él las reveló cada detalle de aquel rostro sin color. Los dientes eran una hilera negra, como si se hubieran podrido siglos antes, los ojos, fosas profundas en las que no vibraba vida alguna. Lo peor fue el cuello, se ladeó más de lo que cualquier columna soportaría, un quiebre grotesco que no detuvo su paso. Desapareció al otro lado de la carretera, tragada por la noche. No escuché mi propio alarido, pero sí los de los civiles dentro del coche y el que se sofocó en la garganta de Méndez.
Bajé el arma sin darme cuenta, la realidad perdía consistencia. El capitán Díaz gritó órdenes que apenas procesé. Los turistas se negaban a avanzar, faltaban 40 kilómetros de camino sin luz hasta Bahía Seca, y su miedo era tan palpable como el temblor de sus manos. Mientras intentábamos calmarlos, se acercó por la vía contraria una camioneta pick-up cargada de víveres. La conducía don Alberto, dueño de un restaurante a pie de playa al que solíamos ir por café. Se detuvo, nos saludó con la naturalidad de quien cruza un pueblo dormido. Antes de que explicara la situación, miró a los turistas y afirmó, casi resignado: ¿La oyeron, verdad? Se atravesó otra vez. Asentí sin palabras. Esto está raro. Sacudió la cabeza. Esa mujer lamento nunca sale tan lejos, siempre aparece antes de la zona de acantilados. No mencionó un nombre, pero todos sabíamos a qué se refería. Cada región dispone de su propia leyenda de la Llorona o la Encadenada, espectros femeninos que vagan cerca del agua. Lo distintivo era la cercanía, pocos aseguraban haberla visto a escasos metros, bajo un reflector. Don Alberto se ofreció a encabezar una mini caravana y escoltar a los turistas hasta el pueblo. Hicimos transferir a la mujer nerviosa a una ambulancia improvisada con la cama de la pick-up. Les entregamos agua y dimos el visto bueno. Partieron con las luces altas. Los vimos alejarse hasta que solo quedaron 2 puntos rojos suspendidos en la negrura. La noche nos envolvió de nuevo. Silencio total. El capitán reforzó el perímetro, cada uno tomó posición con el doble de atención. A las 3:15 horas, sin embargo, el generador auxiliar se apagó sin explicación. La penumbra se volvió casi absoluta. Solo la luz lechosa de las estrellas delineaba el contorno de los vehículos. Estábamos dispersos, cada quien cubría un ángulo, cuando se oyó un susurro tan tenue que costaba creerlo real, mi nombre, alargado, como silbado bajo el agua. Giré instintivamente, fusil arriba, y vi algo moverse detrás del remolque de equipo. Me acerqué con pasos cortos, la linterna temblaba en mi mano. Al rodear la compuerta trasera, un golpe retumbó dentro del metal. Retrocedí apuntando, grité la alerta, pero nadie contestó, el viento había vuelto a morir. No hallé nada. Ni huellas en la arena fresca, ni indicios de palanca forzada. Solo un olor acre, a tierra removida, flotaba donde debería haber combustible o caucho quemado. Volví al carril y descubrí que las huellas de la aparición seguían allí, marcas profundas, demasiado largas para pies humanos. Nacían en la nada y se disolvían 20 metros más allá, como si el cuerpo hubiera dejado de tocar el suelo. A las 4 horas, después de 2 horas de tensión sin otro avistamiento ni un solo vehículo, el capitán ordenó levantar el puesto temporal y retirarnos al campamento. Nunca le vi el rostro tan pálido. Nadie discutió la decisión. Mientras desmontábamos los conos, la radio de Méndez estalló en estática y, entre los chasquidos, resonó una carcajada idéntica a la que había barrido el desierto. Al amanecer, en Bahía Seca, supimos que la pareja de turistas llegó sin contratiempos, pero no durmió. El hombre lloraba al narrar que, en el espejo retrovisor, la figura lo siguió durante varios kilómetros, deslizándose por el arcén con el mismo cuello torcido, hasta que desapareció justo donde comienza la zona de dunas altas. Solicitamos un registro oficial del incidente. El comandante de zona sugirió que anotáramos evento psicológico colectivo provocado por fatiga. Ninguno protestó. Debatirlo hubiese significado revivir cada detalle, y el ejército no está hecho para admitir fantasmas. Desde esa madrugada no puedo escuchar una risa femenina sin que la piel me arda, como si el viento del Golfo soplara todavía con olor a hueso. El retén se reubicó y la carretera quedó libre. Dicen que algunos motoristas nocturnos han visto a una mujer que avanza sin levantar los pies, casi volando sobre la gravilla, siempre mirando al suelo, hasta que la luz alta de un faro lo revela todo y el cuello se quiebra hacia un costado. Yo ya no patrullo carreteras, pedí mi traslado a la sierra, donde por lo menos es la tierra la que dispara y no algo que nadie sabrá explicar. Sin embargo, a veces sueño con aquel momento exacto en que las luces altas iluminaron ese rostro y sus dientes negros parecieron reírse de nosotros y de nuestras armas inútiles. En el sueño,
La mujer no se aleja, corre hacia mí, suspendida sobre la arena, y la risa se convierte en un chillido que rompe el casco y me despierta con un temblor que no se va hasta que amanece. Han pasado años y todavía repito mentalmente el procedimiento: asegurar el arma, cortar cartucho, evaluar la amenaza. Ninguna instrucción me enseñó qué hacer cuando el enemigo es la noche misma y la frontera entre la realidad y el desierto se borra con una risa que todavía escucho cada vez que el viento sopla desde el golfo. Custodio de Agua Negra. Nunca me habría imaginado que una patrulla de rutina acabaría marcando mi vida con un miedo que todavía late cuando cierro los ojos. Servía entonces como cabo en el Batallón de Ingenieros de Combate, año 2019, selva profunda de Campeche, a 100 kilómetros del último caserío. Habíamos sido asignados para resguardar un campamento de topógrafos civiles que abrían brecha al proyecto ferroviario del Istmo. Se decía que algunos pobladores se oponían, otros murmullos hablaban de saqueadores de maderas preciosas. Nada mencionaba aquello que, escondido en las entrañas de la tierra, nos aguardaba con paciencia mineral. Llegamos al claro un viernes, con el bochorno derritiendo el alba. Levantamos 2 tiendas y una antena de radio de corto alcance. El suelo, henchido de raíces, exhalaba un olor dulzón. Los obreros, 17 en total, se nos acercaron para contarnos su versión del problema: ruidos en la noche, pasos en la hojarasca, sombras que se deslizaban entre los troncos con un siseo de agua agitada. Uno renunció sobre la marcha. Los demás pedían nuestra presencia continua para sentirse seguros. Mi oficial ordenó patrullas diurnas y centinelas dobles a partir del anochecer. La primera jornada transcurrió sin novedad. Pero al caer la tarde del segundo día, mientras revisábamos el perímetro, divisamos al poniente una formación de piedras calizas cubierta de musgo rojo. Entre los bloques se abría una grieta apenas del ancho de un hombre, algo más alta que yo. El sargento Rosales sugirió inspeccionarla en busca de madrigueras donde pudieran esconderse intrusos. Atamos cuerdas a un tronco y descendimos en fila: Rosales, el soldado Morales, yo y al final el cabo primero Chilango Medina, que cargaba la lámpara halógena. El descenso era vertical, unos 5 metros, hasta un saliente húmedo. Desde allí, la cavidad se ensanchaba como una cúpula invertida. El aire era fresco, con un leve olor a óxido. Bajo nuestros pies, el suelo terminaba en un espejo de agua negra, inmóvil, tan pulida que reflejaba las linternas como estrellas cautivas. Ni hojas ni ramas flotaban, parecía un pozo olvidado por el tiempo. Chispas de mica en la pared destellaban cuando el haz de luz las rozaba. Morales, que había sido nadador antes de alistarse, bromeó con lanzarse para refrescarse. Lo frené: esas aguas desconocidas podían ocultar grietas sin fondo. Nos limitamos a rodear la orilla, admirando la simetría del lugar. Me llamó la atención un detalle: en cierto punto, las piedras parecían cortadas a filo recto, como si alguien hubiera tallado un umbral. Era un rectángulo delineado por símbolos apenas visibles, espirales y figuras humanas con brazos alzados. Más allá, el agua se volvía de un tono más oscuro, casi púrpura. Anochecía afuera y teníamos que volver, pero Medina quiso fotografiar aquel relieve. Ajustó la lámpara para iluminar el motivo y tomó varias imágenes. Entonces ocurrió la primera señal: un aleteo súbito, agudo, que resonó en la bóveda y borró el zumbido de los insectos. Una nube densa de murciélagos irrumpió de la nada, chocando contra nosotros, arañando el aire con chillidos subsónicos. En el caos, la halógena cayó, rebotó en la piedra y se apagó. Por un instante reinó una oscuridad total junto con el olor acre del guano revuelto. Logramos encender las linternas de casco. Las luces temblorosas revelaron algo que nos congeló. En mitad del rectángulo tallado, emergía ahora una silueta antropomorfa. No la habíamos visto antes. Su superficie era tan negra que parecía absorber la iluminación, sin contornos nítidos, solo volumen. Altura tal vez 2 metros, tórax ancho, brazos excesivamente largos que se perdían bajo el agua. No avanzaba ni retrocedía, solo estaba, llenando el paso como un tapón viviente.
Retrocedí instintivamente y choqué con Rosales, quien masculló un no dispares que apenas oí. Nadie gatilló, la lógica militar cedía ante un miedo primitivo. Sentía la piel tirante en la nuca, el pulso desencajado. Dije un permiso, vámonos, casi inaudible. Fue entonces cuando la cosa se movió, no caminó sino que reptó silenciosa, sin salpicar, hasta quedar donde la piedra se convertía en playa. Allí se detuvo y, sin emitir un sonido, ladeó la cabeza como si escuchara los latidos que retumbaban en mi pecho. No sé quién inició la retirada. Solo recuerdo la súbita urgencia por trepar la cuerda y sentir el mosquitero del campamento sobre la piel. Subí tropezando, me raspé las manos, casi tiré a Morales cuando resbaló. Salimos al exterior bañado por la luna, el calor había cedido y un viento áspero agitaba las copas. Rosales ordenó silencio absoluto y avanzamos en fila hacia las tiendas. Pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar la boca de la gruta. Nada emergió. Aún así, el alba nos descubrió con los nervios rotos. El siguiente día lo invertimos en reuniones improvisadas. El teniente Vera, nuestro superior, escuchó sin gesticular. No habló de supersticiones ni de héroes, simplemente expuso que, si los obreros volvían a huir, el proyecto se retrasaría y nosotros cargaríamos la culpa. Sugirió dinamitar la entrada para evitar nuevas distracciones. La idea me provocó un escalofrío, pero nadie la refutó. Alrededor de las 17 horas, cargamos explosivos de demolición y regresamos al claro. Parecía más silencioso que antes, ni monos aulladores ni cantos de chachalacas. Bajé de nuevo con Medina para colocar las cargas en la cornisa. El agua seguía inmóvil, como una sábana oscura sin reflejo. Ni rastro de la figura, ni murciélagos. Aún así, trabajamos rápido, cada cual con sus pensamientos. Cuando ascendíamos para activar el detonador, sentí una vibración tenue, más en los huesos que en los oídos. El agua bullía sin oleaje visible, como un hervidero detenido. Corrimos selva adentro hasta una distancia segura. La explosión cimbró la tierra. Un penacho de polvo surgió del boquete y luego se disipó entre la humedad. Regresamos y comprobamos que la entrada había quedado sellada por toneladas de roca. Aquella noche no hubo cantos de insectos, solo un zumbido grave, remoto, parecido al golpeteo de un motor viejo. Los obreros, enterados de la detonación, regresaron el lunes. Retomaron sus labores sin insistir en las sombras. Parecía que el problema estuviera resuelto, pero la calma resultó un espejismo. Al tercer día despertamos con un hedor indescriptible, mezcla de metal, yodo y tierra podrida. Venía de la dirección de la gruta clausurada. Encontramos charcos oscuros filtrándose entre las grietas de la roca. Eran tan negras que devoraban la luz. Intentamos cubrirlas con tierra, reaparecían al poco tiempo, como si manara tinta desde un corazón herido. Vera ordenó evacuar el equipo a un campamento alterno mientras solicitaba refuerzos y geólogos. Los civiles tardaron 2 horas en recogerlo todo, ni uno solo protestó. Al atardecer nos dirigíamos en convoy hacia la brecha principal cuando el motor del camión guía se ahogó. Bajé para revisar y advertí que la llanta delantera estaba hundida en un fangal brillante, un nodo tan oscuro como el líquido del cenote. El chofer juraba que la pista era firme minutos antes. Pedimos palas, al remover la primera capa de barro descubrimos huesos largos, porosos, algunos aún articulados. No animales recientes, osamentas pulidas, antiguas. A cada palazo, el hedor se espesaba y el barro subía de nivel, tragándose la rueda entera. Fue entonces cuando escuché un chapoteo a mi espalda. Giré y lo vi, esa misma silueta elevada sobre el camino, idéntica a la de la cima, formada ahora de lodo negruzco, sin rostro, solo un vacío que parecía sangrar oscuridad. Se cernía inmóvil mientras un frío inverso al clima tropical me calaba los dientes. Juro que oí dentro de mí un susurro, una frase en idioma imposible, como viento pasando por colmillos huecos. Nadie disparó, ni dio tiempo. Nos atrincheramos en el segundo camión y aceleramos con el eje rozando las piedras. El monstruo nos siguió, o no necesitó hacerlo. Cuando por fin alcanzamos la base adelantada, 2 compañeros vomitaron bilis.
El teniente llamó por radio a la comandancia y pidió retirada total. Horas después, al amanecer, vimos helicópteros en ruta hacia nuestra posición. Nunca supe qué llevó aquella cuadrilla de expertos, ni si destruyeron de nuevo la entrada o la cartografiaron. La orden de confidencialidad llegó antes que los relevos. Hoy, cada tanto, busco en la prensa alguna nota sobre filtraciones de petróleo o hundimientos cerca de la zona ferroviaria. Nada. Tal vez el ejército se aseguró de borrar cualquier rastro. Pero algunas noches, cuando la lluvia golpea el techo y las cañerías gimen, siento en la garganta el eco grave de aquel murmullo sin palabras y recuerdo el brillo mate de un agua tan oscura que no devolvía mi rostro. Me pregunto si el custodio sigue allí, esperando. Y, sobre todo, ¿qué fue lo que en verdad derramamos al dinamitar su morada? Desde entonces, cada vez que un superior propone una exploración simple en la selva, toco inconscientemente la cicatriz de mi muñeca, aquella que me hice trepando la cuerda, cuando el miedo me arrancó la piel. Es mi recordatorio de que en la penumbra más densa hay ojos que no comprendemos, y de que no todo lo que vigila desde lo negro acepta nuestras disculpas. Sombra cero. Me llamo teniente de fragata Víctor Perdomo y aún tiemblo al escribir esto. En diciembre de 2018 recibí la orden de encabezar un destacamento de la Marina Armada para inspeccionar un barranco fuera de los mapas en la Sierra Mixteca, al norte de Puebla. Los satélites civiles habían detectado un vacío extraño en el relieve, como si alguien hubiera borrado digitalmente una hendidura entera. Al llegar, la población más cercana, San Andrés Tecolote, hablaba poco, solo repetían que el lugar robe altura y que los cazadores que bajaban nunca regresaban. Era un rumor tan absurdo que lo anoté como folclor de pueblo, sin imaginar el precio. Éramos 5, el cabo primero Herrera, artillero, la tercer maestre Ríos, cartógrafa, el marinero Sánchez, respiración artificial y rescate, y el sargento en jefe Bautista, mi guía de montañismo. Descendimos por una vereda apenas marcada entre ocotes retorcidos. El aire olía a tierra quemada aunque no había cenizas, solo una bruma gris que parecía brotar del suelo. Ríos sacó su telémetro láser para establecer la altitud base, 1726 metros sobre el nivel del mar. Grabó la cifra y la fecha, 14 de diciembre de 6:20 horas. 2 curvas después, la lectura marcó 1723. Pensamos que era normal, íbamos cuesta abajo, pero 3 minutos más tarde el altímetro indicó 1720, luego 1716, 1700, como si el sendero bajara en picada. Cuando noté que mis botas seguían pisando terreno casi plano comencé a preocuparme. Pregunté a Bautista por el GPS barométrico. Confirmó que el descenso real era apenas de 12 metros, no de 26. Seguro interferencia, murmuró él para calmarse a sí mismo. Seguimos. El barranco recibió el nombre militar de Punto R4 porque era la cuarta hondonada sin referencia topográfica en la región, un hueco de cartografía negra. A las 7:10, Ríos gritó: «Detengan paso». El láser había bajado a 1600 de golpe. Herrera apoyó el fusil contra una roca y buscó señal en el radio HF, puro estático. Al mismo tiempo, el barómetro del GPS se quedó fijo en 1714. 2 aparatos midiendo la misma variable daban 114 metros de diferencia. La lógica se fracturaba. Bautista señaló algo adelante. La senda terminaba en una caída vertical. Nos acercamos. La bruma se deslizaba borde abajo como humo sólido, sin disiparse. Al tirar una piedra escuchamos un eco hueco, distante, pero no vimos la roca golpear nada. El golfo podía estar a 1000 kilómetros, pero juraría que la atmósfera olía salobre, como muelle oxidado. Ordené despegar línea de descenso. Sánchez ancló un pitón en un laja firme y lanzó cuerda estática de 30 metros. Antes de que nadie bajara, Ríos gritó de nuevo, 1600 exactos.
El láser marcaba ahora 1600 metros justos, sin décimas, como si hubiera alcanzado un piso imaginario. El abismo delante era un sumidero de altitud, una boca devorando números. Decidí descender yo primero. Sujeté la cuerda, controlé mi rapel y avancé. La pared era sorprendentemente lisa, casi pulida, y exudaba un sudor helado que empapaba mis guantes. 10 metros abajo, mis botas resbalaron y perdí el control. Giré medio cuerpo y miré hacia arriba. La bruma había trepado tras de mí, bloqueando la luz de la mañana. No veía a mi escuadra, solo una penumbra viscosa. Sentí más peso en el arnés, como si las leyes de la física hubieran decidido endurecerse. Grité un código para que me izaran, pero la cuerda permaneció tensa, inerte. Frente a mis ojos, la niebla empezó a vibrar y a compactarse hasta formar una silueta. Al principio pensé que era sombra proyectada por mi linterna, pero la linterna estaba guardada. La figura era mi propia forma, delineada en partículas grises, reproduciendo cada arruga del uniforme, cada hebilla, salvo que carecía de rostro. El vacío donde debían ir mis ojos parecía absorber la poca claridad alrededor. Quise mover un brazo y la sombra me imitó, pero un segundo después aquella copia se deshizo, dispersándose como ceniza al viento, y caí de golpe. La cuerda se aflojó sin aviso. Desperté en un rellano pedregoso, quizá 20 metros más abajo, ileso pero entumecido. Desde ahí veía el filo por donde habíamos llegado. La cuerda colgaba quieta, sin tensión, como si nunca hubiera soportado mi peso. El altímetro de muñeca, uno personal, análogo, marcaba 1590 metros. El suelo había dejado de ser roca, ahora era tierra negra, finísima, más blanda que cenizas. Cada paso hundía mi bota varios centímetros y exhalaba un susurro semejante a un soplo humano contenido. Activé la radio portátil. Nada. Intenté la frecuencia de emergencia, silencio. Entonces escuché voces débiles no por el altavoz sino en la atmósfera, como si alguien recitara mis reportes después de mí. Posición R4, Teniente Perdomo, descenso inestable, se repetían en bucle, cada vez más lentas, hasta volverse un murmullo prolongado. Comprendí que si me quedaba solo perdería noción de mí mismo, así que comencé a subir con prisa. Trepar la pared resultó imposible, la roca se deshacía en polvo al tacto. Avancé entonces siguiendo el contorno del barranco, buscando un punto menos vertical. Después de lo que calculé una hora, divisé una mancha azul, era la gorra de Bautista sobre una repisa angosta. Corrí hacia allí y hallé al sargento arrodillado, mirando un receptor GPS que mostraba ceros en todas las variables, incluso la hora. Movía los labios pero no salía voz. Cuando puse mi mano en su hombro, se volvió hacia mí con terror infantil. No alcanzó a articular palabra, el mismo polvo negro que cubría mis botas brotaba de su boca y narices, formando granos que caían a sus rodillas. Quise arrastrarlo, pero su piel ya se resecaba como papiro. En segundos quedó rígido, con los ojos abiertos sin brillo. Respiré hondo y me obligué a dejarlo. El protocolo dicta preservar la vida propia antes de sacrificarla. Di la vuelta y vi algo turbio, el cuerpo de Bautista proyectaba una sombra nítida hacia el vacío, pese a que la luz provenía de arriba y sin obstáculo. Su silueta se alargaba, rozaba mi bota, y al contacto sentí un tirón bajo el talón, como raíz que se aferra. Retrocedí y corrí rumbo contrario. Cada paso era más pesado. El aire se densificaba. De pronto volví a escuchar la frecuencia HF. Una voz metálica repetía, altitud 0-1, altitud 0-2, miré al horizonte de la hondonada, el suelo empezaba a curvarse hacia abajo, como si el barranco se hundiera en tiempo real, tragando terreno. Cualquier altímetro se habría vuelto loco. Comprendí entonces que el cañón no era geografía sino proceso, una fosa que crecía al devorar la materia misma. La expresión robe altura cobraba sentido, aquel lugar quitaba metros como un depredador quita carne.
Mi misión ya no era cartografiar sino escapar antes de que la altitud de todo mi cuerpo llegara a cero. Me orienté por instinto hacia el este, la vertiente teóricamente menos profunda. En la marcha encontré la mochila de Ríos vaciada sobre el polvo, el telémetro seguía encendido, pero su pantalla mostraba mi nombre y la cifra 0000, parpadeando. Más adelante di con la ametralladora de Herrera, clavada en posición de tiro, vacía de munición. No había casquillos alrededor, lo que significa disparos imposibles. Al lado, su casco yacía impecable, con una inscripción tallada que no estaba antes, Perdomo 1M. Era una resta, una cuenta regresiva contra mí. Seguí corriendo. El polvo negro subía en remolinos, pegándose a la piel, formando una costra que quemaba a través del uniforme. Pasé junto a un encino viejo y noté que su tronco se abría, como boca vegetal, dejando a la vista un hueco del que salía un latido grave, subterráneo. No quise mirar más, cada cosa viva parecía transformarse en canal para ese abismo. En algún punto colapsé. Al caer apoyé el codo sobre un objeto duro, era la radio HF de mochila. Por reflejo encendí y oí mi propia voz, grabada, emitiendo el reporte que había hecho 2 horas atrás. La cinta se detuvo y surgió un tono continuo, luego una voz ajena, seca, enumeró. Víctor Perdomo, altitud menos 98. Víctor Perdomo, altitud menos 99. Víctor Perdomo, altitud 0. 0. El instante en que esa palabra sonó, sentí que el terreno bajo mí cedía. El suelo se abrió con un crujido bajo, no como piedra que se quiebra sino como costra arrancada. Me hundí hasta las rodillas. El polvo subió y me cubrió la cara. Cerré los ojos, contuve el aliento y disparé mi pistola al aire, quizás para oír algo humano. El estampido se tragó en un silencio viscoso, inaudible incluso para mí. Pensé que era el fin y recordé un protocolo experimental, la baliza satelital de rescate personal. La llevaba al pecho. Con mano temblorosa la activé. Un destello LED azul iluminó la bruma. No tenía fe en que el satélite la viera, pues el GPS estaba muerto, pero al menos no me quedaría quieto. Agité aquel pulso de luz frente a la oscuridad y grité mi nombre como un recluta perdido. Entonces, sin transición, escuché helicópteros. Abrí los ojos, sobre mí, un U-60M de la Fuerza Naval. Anquebo descendió con Sánchez aferrado, medio inconsciente, pero vivo. La bruma se apartó como animal herido por el rotor. Logré asirme al arnés. Cuando la cuerda tensó, vi el polvo negro levantar columnas y retroceder, incapaz de alcanzarnos. El barranco se agitó, contrariado, y vi como el suelo misma se arrugaba, como paño tirado por fuerzas subterráneas. Subimos. Al cruzar la capa superior de nubes me desmayé. Desperté en el Hospital Naval de Veracruz 3 días después. Me informaron que los satélites nunca captaron la baliza. Fue un piloto que patrullaba interceptando señales analógicas quien detectó mi disparo por rebote atmosférico sobre 33 MHz, cosa casi imposible a esa altitud. Fuimos los únicos rescatados, Sánchez y yo. Herramientas o restos de los otros nunca aparecieron. El punto R4 ya no existe en los mapas ni en terreno. Los lugareños dicen que el barranco cerró sobre sí mismo la misma noche de la extracción. La Marina clasificó todo. Yo firmé un acuerdo de silencio, pero esto no es un informe, es confesión. Cada madrugada, a las 3:07, mi altímetro de mesilla registra un descenso de 1 metro exacto. Amanece y vuelve a la cifra normal. Me aferro a la idea de que es un defecto del aparato, pero sé que el barranco no terminó con mi extracción, solo pospuso su cuenta regresiva. Anoche la aguja marcó 001 por primera vez. Allí, en rojo. Siento que el suelo se ablanda bajo las baldosas mientras escribo.
Si estas líneas llegan a alguien, eviten cualquier sitio donde la altitud parezca inestable y la tierra huela a mar sin costa. No permitan que su sombra se alargue sola. Y si oyen su nombre seguido de la palabra cero, corran, la profundidad los está llamando por turno, igual que me llamó a mí. RPM 0. Nunca creí en lo sobrenatural. Los infantes de marina confiamos en balística y en datos, no en espectros. Por eso acepté sin vacilar la misión de inteligencia electrónica en el Cerro Loma Seca, al norte de San Miguel Cuatlayu, Oaxaca. Era octubre de 2019. El área había sido denunciada por interferencias que bloqueaban las bandas tácticas de la Guardia Nacional. Necesitaríamos levantar una estación de escucha provisional y rastrear la fuente. Éramos 4, el teniente Ayala, el cabo Medina, el marinero Prieto y yo, segundo maestre Gabriel Silva. Cargábamos un PRC-117G, una parabólica Aries SR6, un generador Honda IU-2200 y raciones para 3 noches. La subida fue lenta. El pueblo quedaba hundido en una cañada. Desde arriba solo se veían los techos de lámina y una antigua mina de grafito clausurada desde los 90. Plantamos la antena sobre una plancha de roca a unos 900 metros. Mientras Ayala orientaba la parábola, yo ensamblé el receptor y ajusté la ganancia. El espectro de radio apareció limpio, sin embargo, en los audífonos no escuché chirridos de interferencia ni voces encriptadas, solo un golpeteo grave, rítmico, idéntico al del Doppler cardíaco que te ponen en el hospital. Conté 68 pulsos por minuto. Exacto a mis propias pulsaciones. Quité los audífonos, me tomé el pulso carotídeo, volví a contar. Idéntico. Pensé en una señal de calibración, ruido de máquina, lo que fuera. Grabé un segmento en la SD del receptor y seguí revisando frecuencias. El latido no variaba, pero se desplazaba de canal a canal, como si el aire entero fuera un tambor resonando a mi ritmo. Al caer la tarde el bosque olía a smog y resina. Medina montó los catres entre oyameles desplumados, Prieto bajó al arroyo por agua. Yo seguía con el auricular puesto. Cuando contenía la respiración, el latido se retardaba unas décimas, cuando exhalaba rápido, aceleraba. No había duda, aquella señal imitaba mi corazón en tiempo real. Desconecté la antena y, contra toda lógica, el pulso siguió. Solo se detuvo al apagar el receptor. Ayala rió cuando se lo conté. Artefacto en el oscilador, mañana lo vemos a la luz, zanjó. Aún así copié el archivo a un USB y lo marqué golpe 001. Dormimos con la lluvia repiqueteando en la lona. A las 2:14 me despertó un silencio abrupto, ni grillos ni viento. El generador seguía prendido, pero el tacómetro, el relojito de RPM, marcaba 0, como si el rotor permaneciera inmóvil. No era posible, la luz de la bujía todavía titilaba roja. Me acerqué. El motor vibraba, pero la aguja estaba fija abajo. En ese instante el latido volvió, fuerte, saliendo del altavoz periférico que había quedado encendido. Cada golpe parecía sacudir mi caja torácica. Medina se levantó blasfemando y pateó el generador, la aguja siguió muerta. Prieto, pálido, apuntaba con la linterna al bosque, los troncos brillaban, mojados, y entre ellos se veía algo como grafito pulido, vetas negras que recordaban las paredes de la mina abandonada. Todo el campamento retumbaba al compás de mi presión sistólica, podía sentirlo en las costillas, como si la sierra palpitara conmigo. A las 3:07 la señal cambió. El intervalo se alargó, de 68 a 40 LPM, mi propio pulso se resistía a seguirlo. Sentía el corazón en tensión, obligado a retrasarse. Cada parpadeo se hacía pesado. Ayala intentó desconectar la batería del receptor, la clavija se fundió en su mano, chasqueando como soldadura fría.
El teniente gritó que nos replegáramos a la mina, única estructura sólida, hasta que amaneciera. Descendimos 50 metros por el sendero. Yo llevaba el receptor colgado, aún reproduciendo los golpes. El tacómetro portátil que guardaba en el chaleco oscilaba a la misma frecuencia. Su pantalla LCD se oscurecía entre pulsos, como si midiera la rotación de algo subterráneo, no de un cigüeñal. El aire se volvió metálico, cargado de ozono. La entrada de la mina era un arco de mampostería con la fecha 1937. Dentro, los túneles tenían apuntalamiento de madera ennegrecida. Olía a polvo seco, no a humedad. Allí el latido resonaba con un retardo mínimo, eco de menos de un segundo. Parecía originarse bajo los pies. Prieto encendió su lámpara de casco. Los tablones mostraban muescas, líneas verticales talladas a navaja, como marcas de conteo. Me detuve a observar. Las rayas formaban curvas de electrocardiograma, picos y valles en serie, repetidos hasta perderse en la penumbra. Medina murmuró una oración. Yo no respondí, mis sienes zumbaban. Entonces el altavoz emitió un chasquido y la cadencia se aceleró de golpe, 70, 80, 90 latidos por minuto. Sentí taquicardia real, sudor frío. Alguien, o algo, nos sincronizaba. Avanzamos casi 100 metros hasta la cámara principal del socavón, donde quedaba el marco de una banda transportadora corroída. Allí vimos otro tacómetro fijo a un generador industrial, oxidado, sin combustible ni cables. La aguja vibraba, y bajo ella había una placa de bronce, RPM 0 igual a pulso umbral. Ayala apuntó con su luz y halló, apoyada contra un poste, una placa de identificación militar, era la mía. No la había perdido. La saqué del cuello, todavía colgaba allí. 2 idénticas. No hablamos, la fatiga nos mordía. El teniente decidió regresar a superficie. Giramos y Prieto no estaba. Su lámpara seguía a 10 metros, inmóvil. Grité su nombre. Al recoger la lámpara noté que la bombilla se apagaba entre latidos, repitiendo el patrón cardíaco. Las marcas talladas en los tablones ahora parecían recientes, la madera sangraba savia oscura. Seguimos la galería contraria, dominados por un instinto de salir aunque no recordábamos la entrada. Los corredores cambiaban de ángulo, como un laberinto vivo. El generador portátil vibraba en mi espalda, pero el tacómetro continuaba en 0. Cuando me detuve a observarlo, comprendí, la aguja descendía con cada baja de mi presión sanguínea y se recuperaba con la sístole. Era una representación directa de mis propios latidos promediados. La punta llegó a la línea roja 0 durante medio segundo, sentí un vacío en el pecho, un no latido, y la vista se nubló. Al abrir los ojos yo estaba solo, Ayala y Medina habían desaparecido. El receptor seguía grabando, el contador marcaba 3 horas 47 minutos. Sus pulsos se oían ahora como agua cayendo en un pozo, plop, plop, cada vez más lento. Me quité los audífonos, di un paso y escuché el mismo plop dentro de mi cráneo, retrasado apenas. El túnel se estrechaba, las vigas agrietadas se movían a cada latido, comprimiendo el pasaje 1 milímetro. Tropecé con un panel metálico empotrado en la roca. Era un cuadro de instrumentación naval, velocímetro, profundidad, nivel de combustible, idéntico al de la patrulla interceptora clase Polaris que yo tripulaba en Topolobampo. Mostraba 0 nudos, 0 pies, tanque vacío. Bajo las esferas, un grabado, San Miguel Cuatlayu, registro cardiotoral, S2, uso exclusivo. Pulsé el interruptor principal, un escáner de líneas se iluminó y proyectó mi silueta en la pared, de perfil, corazón resaltado en rojo constante. Las vigas crujieron. La señal del receptor se redujo a 30 bpm. Mi corazón amenazaba con seguirla. Me agarré el pecho, avancé atropelladamente, los pulmones ardían. Cada vez que la aguja tocaba 20, todo se oscurecía, cuando subía a 26, volvía a ver.
Era como caminar dentro de una arritmia. De pronto, un haz de luz blanca atravesó el polvo. Salida. Corrí. La abertura desembocaba en el fondo de la cañada, a espaldas del pueblo. El amanecer entibiaba los tejados. Me dejé caer sobre la grava. Silencio absoluto. Ni pájaros ni motor. El latido había cesado, tanto en los audífonos como en mi pecho. No sentí dolor, solo una quietud hueca, como si flotara dentro de un traje demasiado grande. Llevé la mano al cuello, la placa desapareció. Revisé el bolsillo, ahí estaba la copia encontrada. Grabé en la cara posterior, RPM 0 alcanzado 512. Al terminar de escribir, escuché un solo golpe, profundo, proveniente de la ladera. El tacómetro del generador, que traía colgando, saltó del 0 a 180 y luego explotó el cristal, dispersando astillas rojizas. No recuerdo cómo escalé hasta el campamento. Las tiendas estaban intactas, pero el receptor yacía fundido en un charco de plástico. Hallé los catres vacíos, sobre uno, un USB etiquetado golpe 001. Lo guardé, bajé al pueblo y pedí apoyo por radio civil. El operador de Protección Federal dijo que no recibía señal de mi canal desde la noche anterior, aseguró que toda la banda había estado muerta, como si alguien hubiera colocado un apagador gigante sobre la montaña. 3 días después, en Manzanillo, entregué el informe médico, bradicardia extrema, episodio de paro transitorio, sin daño miocárdico. El cardiólogo me mostró el electro tomado a mi ingreso, la línea plana duró exactamente 68 segundos, los mismos que el archivo golpe 001. Desde aquella madrugada no puedo dormir más de 1 minuto seguido, cada vez que el sueño me acerca a la fase profunda, siento que la aguja imagina un 0 y mi corazón piensa obedecerla. Los cuerpos de Ayala, Medina y Prieto siguen en paradero desconocido. El ejército selló la mina. El oficial de ingeniería que dirige la demolición me confesó algo antes de dinamitarla. Los geólogos hallaron en el fondo un eje vertical que no constaba en ningún plano, parecía una chimenea natural tapizada de grafito, y en su base resonaba, muy tenue, un pulso. Calcularon 68 latidos por minuto. Justo cuando bajaron el micrófono, la lectura se detuvo y la aguja del tacómetro marcó, otra vez, RPM 0. Yo firmé mi baja voluntaria la semana pasada, pero me quedé con el USB. A veces lo pongo en la laptop y abro la pista de audio. Suena un solo latido, aislado, luego nada. Silencio. Pero si acerco los dedos a la bocina, la carcasa vibra como si quisiera sincronizarse, esperando que mi corazón dé el siguiente golpe o que vuelva a quedarse sin él. Cuando lo haga, sé que la aguja no subirá más. Retina grapada. La patrulla empezó a las 23:40 horas del 20 de abril de 2017. Éramos 4 infantes de la Marina a bordo de una camioneta Ocelot blindada, asignados a escoltar un tráiler con equipo médico desde la base naval de Topolobampo hasta un puesto rural de la Sierra Sinaloense. Las coordenadas de destino quedaban fuera de toda ruta habitual, un caserío llamado Los Humeros que no aparecía en los mapas civiles. Nos ordenaron seguir la carretera estatal 54 hasta el kilómetro 111, después tomar un camino de terracería que enlazaba con la comunidad. Conducía el teniente Arriaga, a su lado, el cabo Torres revisaba el GPS militar /diagonal PRC 117G. Yo ocupaba la torreta superior con un Minimi 5.56 y el maestre Durán monitoreaba la radio en la parte trasera. Noche sin luna. Activé mis visores de intensificación /diagonal PVS 14. El mundo se blanqueó en verde y sombras. Solo entonces noté algo que no figuraba en el parte meteorológico, la neblina densa que se deslizaba rasante sobre el asfalto, como si el pavimento exhalara. El primer retrato.
A la altura del kilómetro 87 apareció el primer poste extraño. El letrero metálico marcaba, curva peligrosa, pero sobre él colgaba una lámina adicional, delgada, soldada a la base. Con el ojo desnudo era solo una placa gris. A través del NVG, distinguí un rostro pixelado, sin rasgos definidos, como imagen de vigilancia corrompida. Pensé que el tubo intensificador estaba defectuoso. Parpadeé, la cara parpadeó conmigo, conservando la posición. No informé. La misión exigía celeridad y uno evita sonar paranoico en presencia de superiores. Aumenté la cadencia de respiración, el aire olía a cobre, a sangre vieja. Señales deformadas. 10 kilómetros después, otro poste. Otra placa. Rostro nuevo, igual de pixelado, pero con la boca abierta en un gesto que sugería un grito silencioso. Imposible captar detalles, los píxeles danzaban, como si la imagen se reescribiera de continuo. El tráiler avanzaba despacio para no reventar amortiguadores, nuestra Ocelot mantenía la retaguardia. Todo en verde, reportó Arriaga por intercomunicador. Su voz venía limpia, firme. Levante la mano sobre la torreta pidiendo alto, pero el teniente no lo interpretó así, siguió a velocidad constante. Torres, que no llevaba visores, charlaba con Durán sobre la esposa que lo esperaba en Mazatlán. El miedo empezó a desnivelar mis latidos. Punto sin cobertura. Al rebasar el kilómetro 100, nuestros equipos perdieron señal satelital. No era habitual, el 117G mantiene enlace aún en cañones profundos. La radio HF quedó muda salvo por un siseo rítmico que imité con la mandíbula sin darme cuenta, SSS, 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 como un mar cuchicheando contra rocas. Ordenaron silencio táctico hasta restablecer comunicaciones. Entonces vi los postes alineados, uno cada 25 metros, todos con placa adicional. Los rostros ya no estaban pixelados, tenían rasgos definidos de marinos en uniforme pixelado camuflaje, brazaletes de operaciones especiales, pómulos sudados. Reconocí al sargento Nava, muerto por una mina en Chihuahua el año anterior. Reconocí a la soldado Estrella, caída en Veracruz. Todos aparecían con los ojos brillantes como charcos fosforescentes, clavados en mí. Al límite del kilómetro 111. El trecho final emergió de la bruma, un recto sin fin atascado de postes. Cada rostro era más nítido que el anterior. Empecé a temblar, me retiré el visor y volví a ponérmelo para comprobar. A ojo limpio no había nada salvo postes pelones. Con visor, los muertos me observaban. Sentí un chasquido interno en mis tímpanos, presión súbita, como descender de golpe en un avión. El intercom crepitó solo para lanzar un clip de audio, el zumbido de un bisturí de hospital. Durán golpeó la consola intentando limpiar la línea. Sin éxito. Llegamos al mojón 111, cilindro de concreto con pintura amarilla. El GPS revivió un segundo para marcar nuestras coordenadas exactas y se apagó. Las placas sobre los postes siguientes mostraron video, no fotografías, caras moviéndose como video de circuito cerrado. Una boca sangrante deletreó mi nombre completo sin emitir sonido. Alto vehículo, grité. Arriaga frenó. Bajé de la torreta, me acerqué al maestre, quise explicarle. Él negó, levantó el visor térmico FLIR y no halló anomalías. Cansancio, dijo. Pero sus pupilas traicionaron incredulidad. La desviación fantasma. Encendimos luces blancas buscando la brecha al pueblo. No existía. Donde el mapa marcaba un desvío solo había más carretera recta, atestada de neblina. Tráiler y Ocelot avanzaron 15 minutos y el tacómetro seguía registrando el kilómetro 111. El señalamiento se repetía idéntico, como en un bucle. Los rostros también se repetían,
pero cada nueva iteración llegaba con modificaciones, ojos suturados con alambre, bocas rellenas de grapas quirúrgicas, charreteras empapadas en formol. Torres pidió permiso para disparar al primer poste. Arriaga autorizó. El 5.56 del fusil retumbó, la placa tintineó, cayó. Caminé con visor hacia el metal, esperando ver agujeros. Encontré huecos deformes, sí, pero lo perturbador era que la figura pixelada seguía allí, intacta, dentro del visor, rostro flotante sobre el suelo, delineado por el resplandor verdoso del NVG. Sin soporte físico. Detrás, el tráiler encendió marcha atrás sin que el chofer tocara el freno. El conductor, civil contratado, se golpeaba el pecho y repetía un Padre Nuestro con lengua trabada. Arriaga trató de abrir la puerta de la cabina, estaba fundida al marco, soldada por dentro. Interferencia quirúrgica. De la radio surgió una frecuencia médica, pitido de oximetría, monitor cardíaco a 40 latidos por minuto. Durán cambió bandas, giró perillas, todos los canales replicaban la misma señal vital. Cuando conectó auriculares, abrió la boca y tiró de ellos con espanto, sus oídos sangraban lentamente. Apunté mi linterna a ir al suelo, la niebla no era vapor, consistía en partículas finas, como viruta metálica suspendida. Se adhería al fuselaje del vehículo formando líneas de soldadura frescas que se expandían. Los bordes de la escotilla de la torreta se cerraban, estrangulando el anillo giratorio. Quise regresar al puesto, el hueco por donde asomaba mi cintura se reducía centímetro a centímetro, como boquilla viva. Reconocimiento interno. Pedí al cabo Torres que me atase una cuerda para descender por la lateral y revisar. Aceptó con manos temblorosas. Alcancé la cuneta, pisé tierra suelta y comprendí, aquello no era suelo. Era una capa de placas metálicas superpuestas, cada una con rostros satelitales recién imprimidos, calientes como placa offset. Al mover la lámpara a ir, los semblantes gemían sin sonido. Bajé la mirada a mis botas y vi mi propio rostro imprimiéndose en la plancha bajo mis pies, ojos pulidos pero vacíos, cicatrizados por grapas. Retrocedí, el acero crujió y se partió, dejando asomar una oscuridad prolija de cables biomédicos. Punto de no retorno. El teniente ordenó evacuar. Pero la Ocelot no arrancó, batería muerta súbita. Torres se aferró al volante, llorando. Durán ya no respondía, babeaba sentado, los párpados cosidos con alambre, como si alguien hubiera trabajado sobre él sin dolor aparente. El hilo emergía de la piel sin mancha de sangre, como si hubiera sanado al instante. Encendí bengala roja para marcar posición. El resplandor pintó la neblina en carmesí y reveló postes infinitos en todas direcciones, girando en círculo alrededor nuestro, más cerca de lo que la carretera permitía. No había horizonte, solo esta jaula luminiscente de retratos que latían sincronizados con mi pulso. Visión quirúrgica. De la nada, un proyector invisible lanzó sobre la niebla un haz en ultravioleta. Varios rostros se arracimaron formando un mosaico. El resultado final fue un cráneo humano visto en TAC. Me di cuenta de que las imágenes individuales eran cortes axiales segmentados del mismo sujeto, yo. Mi cara gritada, mis vértebras, mi retina agrapada. Cada poste era una diapositiva, y nosotros seguíamos la secuencia anatómica de mi muerte programada. Sentí punzadas detrás de los ojos, como si las grapas figuraran en mi córnea. Levanté párpados con dedos enguantados, noté hilos negros asomando en la conjuntiva. El visor amplificaba la hemorragia microscópica, parecían trazos de grafito revolcándose. Desprendimiento final. La puerta posterior del tráiler se abrió por dentro. El chofer nunca salió, pero el interior se iluminó azul, luz de quirófano. Un brazo mecánico emergió levantando una pistola de grapas industriales.
Sujetos a la máquina, viales con formol giraban como carrusel. Antes de que Arriaga reaccionara, un disparo neumático lanzó la primera tanda de grapas a su rostro. Cayó sin soltar un gemido, ojos sellados, boca prendida por metal. Cada latido expulsaba saliva entre los bordes metálicos. Retrocedí disparando ráfagas al brazo, las balas atravesaban la estructura como humo. Torres trató de huir campo a través. Apenas cruzó la fila de postes, su silueta se disolvió, no quedó carne ni equipo, solo una placa nueva en el poste más cercano mostrando su rostro recién pixelado, pestañeando en verde. Registro de evidencia. Al ver mi destino firmado, destruí el NVG contra el suelo. A ojo limpio los postes estaban desnudos, pero el recuerdo de cada rostro seguía taladrando. Corrí hacia la nada, pisando asfalto repetido, escuchando el tráiler cerrarse y la Ocelot fundirse en silencio metálico. Tras lo que debió ser una hora, vi luces rojas de frenado fijo. Era otro convoy naval, patrulla designada Alfa 33. Me colapsé frente a Zoom B. Perdí conocimiento. Informe que nadie firmó. Desperté en la enfermería de Guasave con vendas alrededor de los ojos. Los médicos dijeron que intenté arrancármelos, las córneas estaban intactas, pero la conjuntiva mostraba líneas de sutura viejas, como si alguien las hubiera cosido semanas atrás. Ninguno de mis compañeros apareció, ni cuerpos, ni vehículos, ni señal de GPS. Tampoco el tráiler de insumos. La caja negra del Ocelot transmitió un solo archivo antes de desaparecer, 13 segundos de video nocturno donde se ven postes y placas metálicas lisas. Solo al aplicarle filtro de intensificación aparece un rostro nítido mirándome. Ojos sellados, boca agrafada. Mi placa, mi nombre. El decomiso quedó clasificado. Dijeron que sufrí psicosis debido a hipoxia de alta montaña. Pero cada madrugada, a las 23:40 en punto, mi monitor cardíaco emite el pitido exacto que escuché en la radio aquella noche, 40 latidos por minuto, sostenidos. Y la piel alrededor de mis ojos palpita, anhelando grapas que todavía no existen. Ahora escribo este testimonio con los párpados ardiendo. Sé que la noche que los postes vuelvan a alinearse, el último mostrará mi retrato definitivo, ya sin píxeles, sin defectos. Y que, apenas lo vea, la grapa final cerrará mi visión para siempre. Botas en la penumbra. Me llamo Jesús Morales y en 2019 todavía olía a casaca nueva. Había completado apenas 4 meses de adiestramiento cuando me asignaron al 60/diagonal o batallón de infantería, acantonado en un viejo destacamento polvoriento, casi al borde del desierto de Sonora, a 20 kilómetros de Santa Ana. A los reclutas nos tocaban los servicios más ingratos y, por supuesto, el rol de vigilancia del segundo turno, de medianoche a las 3, la franja que los veteranos bautizaron la hora hueca, porque los ruidos persisten pero la vida parece ausente. Esa primera noche llegué arrastrando los pies, había habido revista de Estado Mayor, ejercicios de tiro y desmontaje de tiendas bajo un sol que partía la tierra. Tenía la boca pastosa y el uniforme pegado a la piel cuando el cabo servicio leyó la lista de puestos. Me tocó la garita del arsenal, un cuarto de concreto con 2 ventanucos que daban al patio de banderas y al camino que llevaba a los talleres mecánicos. El arsenal era famoso entre la tropa. Corrían historias sobre un teniente muerto allí una madrugada de 2007, cuando explotó una caja de municiones mal almacenadas. Dicen que su cuerpo quedó carbonizado, aunque las botas intactas aparecieron fuera, como si alguien las hubiera colocado con esmero junto a la puerta. Los relatos me sonaban a charla de cuartel para espantar inocentes, pero aquello no evitó que una corriente helada me recorriera mientras caminaba, fusil al hombro, hacia la garita. A mitad de trayecto, un sargento primero, Silva, un tipo macizo con bigote canoso, se me emparejó y, sin mirarme, dijo: «No pestañees, Morales, si te vence el sueño, Barrón te hace compañía». No supe si reír o saludar.
Él siguió de largo, como si nunca hubiera hablado. Encendí la lámpara interior y comencé a andar en círculos para espantar el cansancio. Cada paso retumbaba dentro del cuarto hueco, rebotando contra los muros agrietados. Revisé los sellos de las cajas de granadas, conté los cascos de artillería alineados como piezas de ajedrez y verifiqué la cerradura del armario blindado. Todo estaba en orden. Afuera, el viento levantaba costras de arena que raspaban la celosía metálica. Al fondo del destacamento, los generadores zumbaban con un pulso grave, monótono, casi hipnótico. Apagué la lámpara para que mis ojos se adaptaran. El resplandor de la luna filtrado por los barrotes dejaba rayas plateadas sobre el piso. Pensé en fumar, pero el reglamento era claro, ni fósforos ni chispas junto a la pólvora. Así que saqué mi teléfono, abrí un juego de rompecabezas y traté de engañar al reloj. No tardó en llegar el abatimiento. Sentí los párpados plomisos, la nuca caliente, las ideas derritiéndose en sopor. Me senté en el escalón que sirve de umbral, apoyé el G3 entre las rodillas y cedí un instante, apenas un instante, me repetí, al sueño. No sé cuánto pasó, quizás segundos o minutos, pero desperté con la impresión de que alguien estaba dentro. No podía mover la cabeza, como si un bloque de cemento me fijara la mirada al suelo. En mi campo visual solo cabían mis botas terrosas y, entre ellas, otro par que no era mío, botines negros, pulidos, con tachuelas gastadas y cordones deshilachados. Casi podía oler el cuero viejo. Un mareo frío me subió por la espina. Resonó un silbido apenas perceptible, una melodía ranchera que mi abuelo tarareaba al desgranar maíz, algo de Jorge Negrete quizá. Quise tragar saliva y no pude. Las botas ajenas avanzaron medio paso, una voz rasposa, pegada a mi oreja, susurró, vigilante somnoliento, mal destino. La lengua se me durmió. Intenté erguirme, pero el cuerpo entero estaba preso de un hormigueo, como si mi sangre se hubiera vuelto lodo. Entonces un golpe seco vibró en mi casco, un mazazo invisible que hizo chasquear mis dientes. El silbido cesó. Las botas dieron un último paso, y desaparecieron. Recuperé el control justo cuando una linterna barrió la pared exterior. El soldado de relevo, González, asomó la cara. Todo en orden, cabo. Contesté con la voz más firme que encontré, aunque me temblaba el arma. Intercambiamos la contraseña y me retiré. Al incorporarme, sentí un peso extraño, como si el fusil tironeara hacia el polvo. Miré al piso. Allí, en la raya de luz que escapaba de la linterna de González, vi 2 huellas de tierra negra, impresas donde habían estado las botas ajenas. Mientras avanzaba por el pasillo, las piernas me flaqueaban y una melancolía absurda se me instaló en el pecho. Pensé en mi madre, en la casa de adobe donde crecí, en el olor a frijoles recalentados, y sentí un anhelo feroz de renunciar, de volver a esa cocina y dejar que el ejército fuera un mal sueño. Llegué al dormitorio antes del toque de Diana. El recinto estaba a oscuras salvo por la luz verde de las salidas de emergencia. Busqué mi catre, pero todos parecían ocupados. En el extremo, una litera baja permanecía vacía, la manta doblada con esmero. Recordé algo que Silva mencionó durante la instrucción: la cama del teniente Barrón nadie la toca. Siempre creí que era un truco para asustar reclutas, ahora no me pareció tan gracioso. Me senté en la orilla del catre contiguo, incapaz de dormir. Minutos después, Silva entró, arrastrando chanclas. Me observó sin asombro, como si hubiera estado esperándome. «¿Lo viste, verdad?», murmuró. No respondí. Él siguió: «Barrón revisa que nadie se quede dormido custodiando su arsenal. Tal vez le sirva saber que reconoces tu falta». Sin esperar respuesta, señaló la litera vacía. «Al rato, cuando el rancho esté en silencio, párate ahí, preséntate y pide disculpas. Con eso basta». Me dejó solo. Los ronquidos del pelotón tejieron un rumor espeso, y el zumbido de los ventiladores sonó como un enjambre irritado. El reloj marcaba las 4:22 cuando reuní valor. Crucé entre los camastros, cada crujido del piso de madera pulsaba en mi sien. Me planté frente a la litera prohibida.
El aire allí se sentía más frío, tenía un olor rancio, mezcla de aceite para armas y tela quemada. Tragué saliva y hablé apenas. Mi teniente Barrón, Cabo Morales se disculpa por dormirse en su puesto. No volverá a ocurrir. Que tenga un buen día. No añadí nada. El silencio pesó un instante y, de pronto, un chasquido como de botas cuadrando se respondió en la penumbra. Esa madrugada terminé vistiéndome antes del toque de corneta. Salí al patio casi al mismo tiempo que el cielo encendía las primeras franjas rosadas. El sargento de semana pasó lista. Cuando llegó a mi nombre, se detuvo, cara de muerto. Morales, no dormiste. Negué y mantuve la vista al frente, pero él se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera. Bienvenido al batallón. Ahora ya perteneces de verdad. Desde entonces no volví a cabecear durante la guardia. Algunas noches, cuando el aire cambia de dirección y el polvo del desierto se arremolina, se escucha aquel silbido, débil pero inconfundible, flotando sobre las techumbres. Nadie menciona al teniente, simplemente, los centinelas aprietan la culata y parpadean con furia, como si la vigilia fuera un salvavidas. Yo, por mi parte, aprendí a responderle sin miedo. Cada vez que la melodía roza el umbral de la puerta, llevo 2 dedos a la visera imaginaria del casco y susurro, puesto firme, mi teniente, sin novedad. No sé si esa obediencia me salvó del destino que tuvo el OSI, al contrario, firmé un pacto con algo que habita entre grietas y sombras del cuartel. Solo sé que, la noche que bajen esas botas de la litera, alguien más deberá ocupar mi lugar en la penumbra. Tal vez entonces entenderá lo que aprendí aquella primera guardia, que hay órdenes que se escriben con sangre antigua y no admiten descanso, y que el desvelo es un precio irrisorio cuando la muerte pasa lista junto a ti, calzando botines gastados y silbando un corrido que nadie, ni siquiera los vivos, ha podido olvidar. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario. Y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.